Hola, agentes culturales de Harvard. Yo soy la doctora Andrea Sarabia, vicepresidenta de Profesionales y Estudiantes de la Salud por Amor a la Humanidad, PROESA SC, quienes a su vez somos miembros fundadores de la Sociedad Civil Reacción Acapulco, con la cual tuvimos la oportunidad de participar en la Cátedra Magistral de Conaculta y Harvard en el año 2013, ganándola y pudiendo asistir así a la Universidad de Cambridge. Quiero platicarles que después de este momento, nosotros como sociedad civil nos desarrollamos muchísimo. Independientemente, cada grupo creció. En específico, yo les quiero contar qué pasó con PROESA. Nosotros de por sí nos dedicábamos a la salud pública, dando brigadas de atención médica en contingencias sobre todo y si no de manera electiva. También cursos de capacitación a parteras tradicionales, estudiantes de medicina, médicos y población en general. Damos ferias de salud, entre otras actividades, pero después de esto, nosotros nos empezamos a dedicar a desarrollar biomedicina. Creamos un sistema de control del embarazo a base de inteligencia artificial que se llama Lucy. Este ya ha ganado varios reconocimientos, tanto internacionales como nacionales. Actualmente estamos nominados al Premio Nacional de Ciencias 2017. Queremos agradecerles muchísimo, agentes culturales de Harvard, porque gracias al reconocimiento que ustedes nos hicieron, pudimos nosotros tener credibilidad en nuestro estado y así poder poner en marcha más proyectos que teníamos en mente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aarón Ocampo y soy el representante del grupo colectivo Sabana Barrio, que es un proyecto de percusión tradicional africana. Y nos dedicamos acá a trabajar eventos particulares, a veces en eventos políticos, y también estamos desarrollando un poco de interacción con la gente por medio de clases de percusión y clases de danza africana. Se van desarrollando poco a poco y es la labor que estamos haciendo. También pertenezco al grupo del Acapulquito Reggae, que este año llegamos a la Nacional de Bandas y logramos ganar exitosamente ese concurso. Y también soy fundador del proyecto Reacción Acapulco, que estamos trabajando con ellos desde que comenzó, desde que nadie creía en todo esto que estaba pasando, y ahora pues ya se desarrolló. Tanto todos los colectivos por su lado han agarrado fuerza y juntos hemos agarrado una fuerza también, una fuerza que nos está impulsando a todos. Nosotros nada les queremos dar las gracias por voltear a ver a nosotros, por querernos apoyar. Créanme que de verdad su apoyo va a ser de mucha ayuda para todos los que estamos aquí queriendo que Acapulco otra vez resurja de toda esa mala fama que ya tiene. Muchas gracias, agentes culturales de Harvard, gracias por apoyarnos, gracias por voltear a vernos. Aquí estamos, muchas gracias. Hola, mi nombre es José Rual y mi seudónimo es Elimen. Estamos trabajando de hecho con el proyecto de Mucha Playa, haciendo un mural aquí en la calzada Pie de la Cuesta. Con el colectivo llevamos trabajando cerca de unos 6-7 años. Yo individualmente ya tengo trabajando como unos 15 años. Y tengo rato perteneciendo a Reacciona y con ellos hemos trabajado en grandes labores. Con Reacciona hemos hecho muy grandes proyectos, ¿no? Tanto aquí como fuera del estado, ¿no? Gracias a Reacciona hemos podido sacar algunos proyectos y también ellos nos hemos podido ayudar. Somos como una mancuerna en la que Reacciona es un gran apoyo para nosotros los artistas aquí en Acapulco. Pues es muy poca la gente o las hace que realmente volteen a ver a los artistas, no tanto los empresarios sino los artistas. Y pues Reacciona es un lugar en el que muchos artistas, tanto musical, históricamente, como sea, han estado trabajando y hemos ido a trabajar con Mucha Playa Puebla, a Oaxaca, a Querétaro. Hemos podido trabajar personalmente y colectivamente, poder llevar el arte de Acapulco a algunas partes de México. Y qué bueno que Reacciona haya podido llevar todo esto y todo su trabajo afuera de México, porque realmente estamos muy orgullosos de ser acapulqueños nosotros. Pues gracias a Reacciona y gracias a los agentes de Harvard. Hi there, I'm Ioana Del Barrios, also known as Plays Soul Food. I'm a mixed medium artist, and my process with Reaction Acapulco was to create social action through art for vulnerable groups and
rescue public undesirable spaces and fill them with social and creative and cultural activities. I've created projects in Scotland, England, Germany, United States, Singapore, and Mexico. Right now I have a art and design studio in Guadalajara, Mexico with another artist, Satur Ugly, and we created Ugly Food House. Ugly Food was created as a platform to create works of art that express a raw honesty about contemporary society and play with social issues. We also produce artworks for national and international artists based on non-traditional and traditional printmaking techniques, and we experiment a lot. We're really proud to be part of Reaction Acapulco, and really appreciate all the work and everyone that's involved in the cultural department at Harvard and all the support that they've given us. Thank you. Como miembros fundadores de Reacción Acapulco, Más Música, Menos Balas, ha trabajado en estos años de manera muy cercana a la gente, a la población. Nos interesa el fomento del arte y la cultura, no solamente en los recintos tradicionales, brindando talleres y otro tipo de actividades como exposiciones, festivales musicales y demás, sino en la ocupación de los espacios públicos. Los espacios públicos como puntos de encuentro, como puntos de diálogo, como puntos de creación, como puntos de hacer y ejercer el derecho de la comunidad, de recuperar la ciudad, de recuperar los lugares que son nuestros y que por la situación de violencia y otros factores que han afectado a la sociedad, pues los hemos perdido poco a poco. En ese sentido, Más Música, Menos Balas tiene un proyecto de los más importantes en los últimos años llamado Emergente, donde invitamos a músicos, donde invitamos a artistas urbanos, grafiteros, chavos que hacen breakdance, gente que tiene proyectos multidisciplinarios, pues a participar y a tener un acercamiento mucho más estrecho con la población, principalmente jóvenes, niños, porque tienen un impacto a nivel familia, a nivel familiar. Mientras tengamos este tipo de espacios como lugares seguros, será mucho más fácil poder salir a la calle y poder seguir haciendo comunidad. Muchísimas gracias a agentes culturales de Harvard por estar interesados y por seguir apoyando este tipo de iniciativas. Un abrazo a todos, buena vibra. Hola agentes culturales de Harvard, soy el Dr. David Yabrima, miembro fundador y director de Fuerzas Armadas Clown y también miembro fundador de Reacción Acapulco. En el 2014 tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria que lanzaron Conaculta, agentes culturales de Harvard, Fundación David Rockefeller, y tuvimos la oportunidad de ir a la universidad a presentar el proyecto que estábamos realizando aquí en Guerrero. Parte de este proyecto que se realizó durante los últimos años ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. En nuestro caso, con Fuerzas Armadas Clown hemos logrado implementar la risa y el humor como herramientas de integración social, como herramientas también para el desarrollo humano y profesional de las personas que se han involucrado con nosotros. Y pues cabe señalar que todo esto no ha sido fácil porque nos encontramos en una de las ciudades más violentas del mundo, que es Acapulco, Guerrero, en un estado también caótico en este país, México. Y el trabajo que estamos realizando pues ha sido significativo tanto para quienes estamos involucrados como para las personas que hemos logrado beneficiar a través de este tiempo, y agradecemos mucho la oportunidad de habernos volteado a ver a esta parte del mundo para poder presentar lo que estamos haciendo y pues abrirnos nuevas puertas para que podamos seguir trabajando. Gracias, agentes culturales de Harvard. Hola, ¿qué tal, agentes culturales de Harvard? Mi nombre es Jesús Ramírez, soy vocalista del Acapulquito Reggae. Mi nombre es Carlos Morales, trombonista en el Acapulquito Reggae. Creemos en la música como un excelente medio para reparar y reconstruir el tejido social. Creemos en la música como medicina para el alma y en el mensaje de las canciones como una semilla que una vez que se siembra en las personas puede generar un cambio importante en la manera de pensar. Gracias a Reacción a Acapulco y a agencias culturales Harvard hemos podido llevar más lejos nuestro mensaje y asimismo que tomen más en serio la labor que hacemos, la cual la mayor parte del tiempo que la ejercemos no suele ser solventemente económica.
Por este motivo queremos pedirles que nos apoyen a seguir funcionando y a seguir proponiendo un mundo mejor, un mundo sin violencia a través de nuestra música. Muchas gracias, síganos apoyando, apóyennos. Pero pues vamos a conocerlos, Acapulquito Reggae. Pasen a la pista. Güey, qué chingón, porque esos güeyes se estaban dedicando acá a la maña, cuando de repente la música los salvó, güey. Hay muchos de ustedes que la música no los ha salvado, güey, y que siguen de balagardos. Acapulquito Reggae, pasen a la pista. A ver, cuéntenme, ¿cómo fue que ustedes llegaron el día de hoy aquí? ¿Vieron un anuncio que decía, deja de hacerte güey en tu casa, olvida las puñetas, si vas a andar soplándole, mejor sóplale al trombón? Cambia el bong por el trombón. Directamente de Acapulco. ¿Cómo fue que llegaron el día de hoy ustedes aquí? Bueno, primero nosotros nos enteramos de un concurso que estaba desarrollando Plaza de la Tecnología, en el cual decidimos anotarnos y ya vimos que hicimos lo correcto con haberlo hecho. Güey, le ganaron a más de 1,200 bandas que se inscribieron, o sea, hubo un chingo de gente que siguen siendo rockeros frustrados y que siguen teniendo que dedicarse a ser contadores, meseros, lancheros, y estos güeyes ya se dedican al rock, güey. Les van a hacer a ustedes un video en HD para que toda la banda pueda ver los bailecitos sexys de ella y de todos los demás. ¿Ok, muchachos? Y sobre todo creo que lo más chingón es que van a grabar su disco, que Alternativa representa, los va a representar durante un año, va a dar payola en el radio para que suenen. Me tienen a mí ya bien pinche comprado para que los esté poniendo en el radio. Por eso está chingón que Alternativa representa y Plaza de la Tecnología estén haciendo concursos como este para que descubramos bandas chingonas. Y no solo descubrirlas, sino apoyarlas para que la música mexicana se escuche en todo el mundo. Gracias, carnales. Acapulquito Reggae.